nos encontramos en las comunidades aledañas al Nevado del Ruiz en busca de nuevos tesoros. Las familias que habitan el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona de amortiguamiento son descendientes del proceso de migración proveniente de Antioquia, conocido como la colonización antioqueña, y cuyo auge se vivió a mediados del siglo XIX y principios del XX. Continuemos pues nuestra búsqueda en estas altas tierras que aún guardan tantos tesoros para mostrarnos y tantas historias para contarnos. Bienvenidos a Mi Pequeño Tesoro. Las comunidades campesinas aledañas al Nevado se encuentran principalmente insertas dentro del ecosistema de páramo, cuya altitud va desde los 3.000 metros hasta los 4.000 o 5.000 sobre el nivel del mar y cuya temperatura varía entre los 3 y 14 grados centígrados. Si bien es cierto que Cumanday es un atractivo turístico y una gran reserva hídrica y ecológica, también es un patrimonio cultural que desborda sus límites físicos. Es una mítica montaña que ha alojado y ocupado a muchas familias. Pero vámonos de una vez con nuestro primer pequeño tesoro. Se trata del villamarquín o taladro de mano, una herramienta con la que muchos trabajadores ganaron su sustento. Mi pequeño tesoro es el villamarquín. El villamarquín es un artículo que sirve para labrar la madera, principalmente abrir rotos en la madera, y fue muy importante en la época de mi abuelo inicialmente en la construcción de las casas en esta zona, porque en esa época no había luz eléctrica y ese funciona con la fuerza que le coloque la persona que lo esté utilizando. El villamarquín es una herramienta que utilizaron nuestros abuelos. Pues ya es obsoleto en este momento, ya con la tecnología ya pues salieron los destornilladores eléctricos, los taladros. Entonces el villamarquín se utilizó fue en el pasado, nuestros abuelos, aunque aún lo utilizan en partes donde no tienen energía, porque es una herramienta que se utiliza a fuerza. Él es muy importante en lo que tiene que ver el manejo de la madera básicamente y nos ayuda hartísimo en la construcción de viviendas en esta zona. El villamarquín se utilizaba para hacer escopladuras, para unir las maderas, ¿cierto? Y para atornillar, desatornillar, sobre todo para eso. Se le ponen unas punticas que hacen las veces de atornillador. Entonces se le pone en el extremo, ella aprieta y entonces van apretando a medida que le va dando a mano y a mano izquierda, obviamente afloja la parte. La familia mía ha estado en esta zona, en estos territorios, aproximadamente 60 años, en cabeza de mi abuelo, él venía de Murillo. Él fue arriero y vino como arriero a estas tierras. Primero fue jornalero y después a través de su trabajo se hizo a la tierra y empezó y ayudó en la construcción, no solamente de estas viviendas, sino de lo que fueron los cercos y diferentes utensilios que eran de mucha utilidad en esa época, como todo lo que tenía que ver con arriería y con la colonización propiamente. Pues yo diría que en ese entonces nuestros abuelos, los carpinteros, los ebanistas, yo diría que ni destornilladores se utilizaban en ese entonces. Pues por eso pues creería yo que puede ser un tesoro, o digamos en partes donde no tenemos, digamos en fincas, en zonas rurales donde no hay energía eléctrica. Entonces es muy útil esta herramienta. Este objeto se decide conservar ya que en la actualidad sigue cumpliendo su función.
Dado de que este territorio siempre es extenso y no en todo hay la energía eléctrica, en algunas partes donde se necesita hacer cercos y se necesita colocar puertas, allí va el Villamarquín y sigue cumpliendo su función. Él tiene cerca como de 10 piezas que nos permiten hacer rotos de diferente calibre, ya sea para pasar un tornillo o para pasar una cuerda o cualquier otro utensilio, un alambre. Estos objetos se conservan porque aún en partes, como le cuento, donde no existe energía eléctrica, son indispensables. Con eso podemos unir piezas en madera e incluso hasta, diría yo, que algo metálico. Después de tenerlo roto, entonces ya uno atornilla las partes. Definitivamente el Villamarquín ha sido conservado, será conservado porque es nuestro pequeño gran tesoro. Y es una herramienta de gran utilidad para nosotros y para el futuro hasta que Dios lo disponga. El Villamarquín de la Hacienda La Laguna, a pesar de salir de repente de su rincón oscuro, es uno de los tantos objetos vivos que recuerdan la empresa fascinante y heroica de fundar una familia al lado de un paisaje bello, pero agreste e imponente. Su duro hierro recuerda cómo se perforó la fina madera con la que se estabilizó y se levantó la casa que hoy permanece en pie. En este momento nos encontramos acá en el Parque Los Nevados con varios de nuestros amigos turistas. Venimos a descubrir este pequeño tesoro, este gran, inmenso recurso natural de Colombia. La fauna es sensacional, el viento es increíble, el aire que se respira acá no se respira en ningún otro país del mundo. Les invitamos a todos a que vengan aquí al Nevado, a conocernos, a ver las cosas lindas de nuestro país, a cambiarle la imagen a Colombia. Los invito a que sigan viendo mi pequeño tesoro y descubriendo grandes tesoros de Colombia. Gracias. Hasta luego. El Villamarquín no es solo un patrimonio para la familia Montes, también es patrimonio cultural de la región, pues participa del conjunto de herramientas y técnicas que han compuesto una tradición que se manifiesta en la arquitectura del bahareque, la tapia pisada y la madera, muy propia del paisaje cultural cafetero. La resistencia de los materiales con las que están hechas las herramientas y objetos que giran en torno a la actividad agrícola es la que ha logrado mantenerlos vigentes e incluso en utilidad. Suele suceder que los tesoros pasan de generación en generación y siguen siendo útiles y queridos por sus nuevos usuarios. Ejemplo de ello es la caneca de leche, muy utilizada en las haciendas ubicadas en esta zona del páramo. Justamente este es nuestro segundo pequeño tesoro. Bueno, mi pequeño tesoro es esta caneca porque yo me levanto por la mañana y es mi primer artículo de trabajo. Porque me madrugo a ordeñar y a trabajar y esa es mi primer mano de obra. La manejo por el medio del ordeño y la conservo como para envasar líquido, así, agua, o si hay que mover líquido para la casa o alguna cosa, también se utiliza para eso. Esta caneca es un tesoro porque es donde se guardan obviamente las historias de nuestros abuelos, donde ellos empezaron pues con la tradición, cómo mover su producto de su finca, ¿no?
y obviamente que fuera seguro, que no tuviera el riesgo de que en el camino quedara sin qué llevar hasta el transporte, ¿no? Porque obviamente es una caneca que se acondicionó con un aro, y ese aro pues obviamente hace una presión y evita que la leche se riegue, ¿no? Esta caneca la utilizo como para ordeñar o cargar líquido, así agua, digamos, para la casa, cuando, digamos, de pronto que nos hablan del nevado, en ella se envasa líquido para contenerlo ahí. Esta caneca contiene 40 litros, está en hierro fundido. Estas canecas son de hierro fundido, mi padre y mi abuelo me hablan de ella. Y son canecas de 120 años, 140 años más o menos. Cuando por acá se cultivaba, en ellas también fue uno de los primeros artículos que la gente las compraba para eso, para movilizar aguas, para los papales, para mucha parte, para contener agua en la casa también. Estas canecas también se utilizan, pues digamos, como las señoras cuando ya se acaban, se rompen, las utilizan como para sembrar una mata de jardín, para no ir a botarlas tampoco. Estas canecas, esto es hierro fundido, finísima. En estas eran las que trabajan los abuelos, en estas. Y estas canecas a mí ya no me tocaron, a mí me tocaron esta es mi generación, esta es mi generación y esta es de mi abuelo. Esta es una de tapa de gancho, de aro. Acá se le pone la tapa y al cerrarla ahí queda sellada pues. Y esta caneca es una caneca de corcho, más manual, más moderna. Estos hábitos se deben de conservar obviamente para enseñarle a la gente cómo era que anteriormente se podía, o sea, cómo el campesino o digamos nuestros ancestros cuando llegaron a estos lugares, ¿cierto? En condiciones más adversas. Ahora nosotros tenemos la comodidad de llegar en el vehículo, pero cómo ellos tuvieron que romper la montaña, llegar hasta ella, ¿cierto? Con dificultades de hace muchos años, que obviamente nosotros si hablamos con nuestros abuelos hace años decían que Manizales era mucho más frío, es porque obviamente el glaciar era mucho más extenso, ¿no? Entonces, sí, es como guardar esa historia y saber que a ellos les tocó pues vivir en una época buena en cuanto a paz, pero en cuanto a dificultad para poder subsistir era difícil para ellos. Así se destapan y así vuelve y se tapa. Así vuelve y se tapa. Ese es mi pequeño tesoro, estas canequitas. Estas canecas se cultivan como un tesoro, porque es que usted llega por acá y usted va a envasar alguna cosa y no encuentra en qué. Si no tiene la caneca, no encuentra en qué envasarla. Y todo el mundo pregunta, ¿de dónde tienen las canecas? Las canecas son estas. Las canecas que tenemos en la Hacienda Santa Inés se deben de conservar, porque son un tesoro de vida, un tesoro que nos enseña muchas cosas, ¿cierto? Sobre todo pues, lo de nuestros abuelos, la importancia como la vida de ellos. Bueno, esta caneca no la descarto porque esta caneca, pues prácticamente, estas canecas toda la vida han sido una mano de obra para nosotros. Entonces, en vez de botarlas, guardémoslas, cultivémoslas, tengámoslas ahí como una reliquia. A pesar de su sencillez, la caneca de leche es un elemento que no solo en las tierras altas adquiere importancia, también posee gran relevancia en todos los municipios que hacen parte del paisaje cultural cafetero. Con la papa, el café, el maíz, el frijol y la caña de azúcar, la actividad ganadera es una de las más representativas de la región.
Estamos ubicados en el Parque Nacional Natural Los Nevados, en el sector del Sendero Conejeras hacia el Nevado de Santa Isabel. En toda esta región hay grandes tesoros por descubrir. Entonces los invitamos a que vengan y lo conozcan y lo exploren y se den cuenta por ustedes mismos las grandes bellezas que tenemos acá dentro del parque para descubrir. Y sigan descubriendo tesoros en el programa Mi Pequeño Tesoro. Ya pudimos ver el interesante villamarquino taladro de mano muy útil en la construcción y también apreciamos la caneca de leche. Ahora conozcamos nuestro tercer tesoro desde este lugar maravilloso. La rueda del cable que encontramos en la Hacienda Santa Teresa y que junto a una polea sostenía una de las vagonetas del cable aéreo es hoy un patrimonio de la zona de los Nevados y un pequeño pero valioso tesoro del paisaje cultural cafetero. El cable aéreo que se terminara en los años 20 fue quizá el medio de transporte de carga y de personas más novedoso y reconocido en su tiempo. Esta rueda del cable convertida en monumento en la Hacienda Santa Teresa es todo un homenaje a esta época de esplendor y prosperidad que vivió la región. Mi pequeño gran tesoro es la finca y todo lo que ella contenga, pues el ganado y los caminos y el cable que existió. La polea era es la parte de una vagoneta que viajaban en el cable aéreo de Mariquita. Por aquí iba el cable, llegaba a la estación, cargaban la vagoneta y la frenaban ahí. Entonces el cable era el que viajaba con la vagoneta. Llegaba a la estación, le quitaban el freno y pasaban la vagoneta a otro cable para seguir el viaje. Bueno, esa polea es una rueda pues, de estas del cable aéreo, es un objeto que es muy importante pues, en la historia de Manizales pues, y de toda la región prácticamente caldense, porque pues, a través de ella se desarrolló Caldas pues, de una manera muy importante, porque digamos que decían que era el cable más largo del mundo. Entonces es pues, una gran proeza. Después llegó el tren y digamos desplazó lo del cable. El cable se termina como en 1961, se termina el cable definitivamente, que funcionó, finalmente solamente funcionó el que estamos el de acá al de Mariquita. Yo me la encontré enterrada pues, en un camino, estaba tapada cuando pasé, dije, ¿esto qué será? Entonces iba acompañado y el otro me dijo, no, mire, esto es del cable y sacamos. Entonces me la traje y la tuve por ahí y ya tiene casi como 20 años de estar ahí clavada. Empezaba en Manizales, en la facultad donde queda la Facultad de Arquitectura, ese es digamos el centro de operaciones del cable aéreo, y arrancaba
hasta Letras y luego bajaba a Mariquita. Y pues en ese paso, pues digamos pasaba, valga la redundancia, por todas estas fincas del Nevado donde está esta polea. El cable va por aquí, el cable aéreo de Mariquita. Y aquí iba un freno que entraba y aseguraba esta, entonces quedaba la vagoneta pegada en el cable. Entonces el cable se iba con la vagoneta, con todas las vagonetas, y llegaba a la estación, y en la estación le quitaban el freno y seguían con la vagoneta para montarla en el otro cable para seguir para la otra estación. Esta polea funcionaba de una manera muy sencilla, que era que rodaba, digamos, se deslizaba a través del cable y en la polea, digamos, había como un gancho donde estaba pues el soporte donde la gente se sentaba pues y la gente se congelaba de aquí para allá y mucha gente moría y se caía. Incluso una de las razones por la que el cable digamos, empezó como a quedar obsoleto era porque supuestamente era muy peligroso. Esto hay que cuidarlo porque esto le costó mucho a nuestros primeros padres. Eso es mucho trabajo, eso es una labor muy bonita que ellos hicieron y nos dieron ejemplo. Y nosotros, en vez de conservarlas, estamos acabando con ellas. Eso está agarrado digamos, a la rueda, ahí está el soporte y también tenía como una suerte de freno pues, en la polea, que era pues, como un sistema muy interesante, que aseguraba pues, el vagón ahí. Este es mi tesoro y hay que demostrarlo para que la gente se dé cuenta que por aquí hicieron buenas cosas, buena labor. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las tierras más altas del paisaje cultural cafetero. Hoy apreciamos el Villamarquín que ayudó a levantar una casa y una cultura, la caneca de leche que pasó de la utilidad de la actividad ganadera a ser un objeto decorativo, y la rueda del cable que es capaz de deslizarnos al pasado. Nos despedimos desde el Eje Cafetero, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta pronto.